Estamos en PM y hay una enorme tensión entre el gobierno y el campo. Se lo contábamos al comienzo del programa. Mañana a las 3:30 de la tarde, finalmente, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a recibir a la mesa de enlace a las cuatro entidades, los 4 representantes de las entidades: Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Sociedad Rural Argentina. Lo cierto es que hay mucha bronca entre los productores y está creciendo este conflicto que, por supuesto, trae memorias de aquel 2008, de la 125. ¿Cómo impactan estos conflictos en la imagen del presidente y del gobierno, ¿no? Porque también hablamos de la imagen de Cristina Kirchner. Está aquí con nosotros Lucas Romero, él es analista político. Lucas, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer tenerte acá, como siempre. Lucas, antes de meternos con la imagen de cada uno de ellos, ¿cómo impacta un conflicto como este que se está gestando, está cada vez tomando mayor volumen en la imagen del presidente? Bueno, fíjate que curiosa, Eleonora, porque en realidad impacta por una doble vía y está muy vinculado, asociado a los desafíos que enfrentaba este gobierno. Si uno se va a diciembre de 2019 y trataba de visualizar, bueno, cuáles son los desafíos que enfrenta este gobierno, ahí había 2 particularmente destacados. Uno, el económico. Poner en marcha la economía, llenar la heladera, poner plata en el bolsillo de la gente. Esto implica, obviamente, una recuperación del poder adquisitivo de la gente. Y el otro desafío era, bueno, plasmar finalmente una propuesta política moderada, diferenciada del kirchnerismo, que era un poco lo que había planteado Alberto Fernández en la campaña. ¿Por qué digo que este conflicto afecta esos 2 canales? Sí. ¿No? Primero porque detrás de la discusión sobre las retenciones está la problemática de la inflación. Claro. Claramente el gobierno está tratando de buscar un chivo expiatorio para algo que no puede explicar, que es cómo ha empezado a acelerarse el proceso inflacionario, afectando sobre todo el precio de los alimentos, que es clave para los segmentos bajos, que tienden a destinar mucha mayor parte de su ingreso al consumo de alimentos. Claro. Exactamente, que es además la parte fuerte de la base electoral del gobierno. Y la otra vía es utilizar algunas herramientas de aquella vieja época del gobierno de Néstor y sobre todo de Cristina, que tanto irritaron a la opinión pública y a la sociedad, y que la sociedad finalmente terminó rechazando mayoritariamente en diciembre de 2015. Con lo cual, el gobierno en esta discusión se ve en algún punto incumpliendo estas dos promesas o estando en déficit en estos desafíos, ¿no? Mejorarle la calidad de vida a la gente, mejorarle el ingreso, que puedan consumir más y mayor poder adquisitivo, y mostrando quizás algunas metodologías que, insisto, en diciembre de 2015 la gran mayoría de la población rechazó. La intención del gobierno, de alguna manera, es buscar un chivo expiatorio, digo, en esta disparada de inflación que ven que se viene con el número que vimos en diciembre. El jueves vamos a conocer lo que va a pasar en enero. Pero bueno, es una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno. Digo, están apuntando aquí al campo, están apuntando a los supermercados, están buscando algún responsable de lo que está pasando en vez de hacerse responsables ellos mismos. Probablemente, creo que el campo es quizás un enemigo bastante conveniente para el gobierno, ¿no? Es un sector... ¿Es conveniente? Digo que es un sector que ya en el proceso electoral del propio 2019, pero históricamente los antecedentes muestran que es un sector refractario hacia el peronismo, hacia el kirchnerismo, con lo cual están eligiendo quizás un enemigo que no los puede afectar, y creo que ahí es donde está la tentación siempre de ir a buscar al campo no solo recursos, sino en este caso responsables de lo que claramente es pero Lucas, digo, no los puede afectar electoralmente, coincido con vos, pero sí los puede afectar de otra manera. Digo, lo que pasó en la 125 dejó muy debilitado el gobierno de Cristina en aquel momento. Sí, y creo que ahí, digamos, el error también de creer que, confrontando contra el campo solamente se está confrontando contra el productor, sino que se está confrontando contra todo un ecosistema económico de los pueblos del interior y que tienen una identidad constituida en esos pueblos que, el que no está relacionado directamente al campo probablemente siente cierta simpatía también por ello. Con lo cual, a ver, si el gobierno pretende volver a esas peleas del pasado para exculparse o eximirse de responsabilidades por el proceso inflacionario, me parece que comete un error en ese sentido, porque además incluso, me parece que los representantes del sector han hecho suficientes esfuerzos para explicarnos que el productor no es formador de precios, hay una cadena de actores que intervienen,
con lo cual creo que si efectivamente el gobierno estaría buscando coordinar con los actores productores, comercializadores, industrializadores, una estrategia de reducción de inflación, debería convocar a todos, ¿no? Claro. No solo al campo, sino a toda la cadena. toda la cadena. Exactamente. Vamos a algunos números, sí. ¿no? Estamos hablando de números de enero. Estos son números de enero, sí. Bueno, ¿cómo evalúa el desempeño del gobierno de Alberto Fernández? Sí, efectivamente, digamos, un poco para hacer una síntesis, decíamos en enero parecía el 13º mes del 2020 y no el primero del 2021, claro, en el sentido que no vimos cambio de tendencia. El proceso de deterioro, tanto en la imagen de desempeño del gobierno como en la imagen del presidente, continuó mostrando los niveles mínimos de imagen positiva, los niveles máximos de imagen negativa. Esto es desempeño del gobierno, fíjense, ya el 30% solamente aprueba, el 58% desaprueba. Y en el resto de las variables vimos, digamos, una continuidad de esas tendencias, claro, ¿no? Enero no fue un mes bueno. No es un mes bueno para las expectativas habitualmente enero. La gente deposita siempre una expectativa en el año que viene. Cuando ese año llega y la realidad no cambia, claro, eso deprime un poco las expectativas. O sea, más bien a partir de marzo. Enero es un mes que siempre las expectativas tienden a deprimirse. Veremos a ver si efectivamente la economía, claro, le da alguna posibilidad, claro, de recuperación en estos próximos meses. Ahí hablábamos del gobierno, ¿no? En general, aquí hablamos de Alberto Fernández en particular. ¿Qué imagen tiene Alberto Fernández? Negativo un 54,3%. Sí, es interesante un aspecto de la evolución de la imagen del presidente. Si nos vamos a fines de marzo, principios de enero, de toda la base de simpatizantes del presidente, los que tenían buena imagen, casi el 50% de ellos no tenían buena imagen de Cristina. Es decir, el presidente había logrado, sobre todo con el advenimiento de la pandemia, separar una base, claro, propia de simpatizantes. Gentes que no necesariamente simpatizaban con Cristina y sí con la figura de Alberto Fernández. Bueno, el albertismo. El albertismo estaba incluido allí, pero también obviamente había logrado cautivar la simpatía de votantes opositores, claro, ¿no? Esa, claro, primera respuesta que tanto apoyo recibió por parte de la opinión pública. Bueno, en nuestro último estudio ese porcentaje se redujo a menos del 10%. O sea, ya la base de simpatizantes de Alberto Fernández se parece mucho a la base de simpatizantes de Cristina, ¿no? Es decir, de alguna manera esos votantes o ciudadanos empezaron a ver o a creer que era lo mismo, que eran lo mismo. Exactamente, y creo que eso es una advertencia relevante para el gobierno, sobre todo para el proceso electoral, porque claro, el gobierno no logró el 48,2% porque tenía a Cristina como vicepresidenta, sino a pesar de Cristina, claro, como vicepresidenta. Porque Alberto había logrado transmitir y convencer a esa gente de que esta era una propuesta diferenciada del kirchnerismo. Yo creo que en este aspecto el gobierno ha mostrado en este primer año un déficit y ha perdido esa base de apoyo de votantes independientes, no kirchneristas, que efectivamente habían creído en la posibilidad de que Alberto Fernández podía construir algo distinto, ¿no? Me meto ya en el escenario del electoral 2021, porque más allá de todo lo que pasa, uno parece lejano, pero tenemos las elecciones muy cerquitas si se respetan las fechas. A ver, el escenario posible, se habla de otras fuerzas políticas, un 58,5%. Cerca del 60% piensa en otras fuerzas políticas. Sí, a ver, algunas aclaraciones para este número. Sí. Esta es una pregunta que nosotros llamamos de aproximación al escenario electoral. Le preguntamos a la gente si hoy fueran las elecciones, ¿usted votaría al oficialismo o una fuerza opositora? Claro. Esto, digamos, la aclaración es que ese 58,5 obviamente no va a estar representado en una sola oferta electoral opositora. Junta a todos. Habrá que ver qué nivel de fragmentación tenemos en la oferta opositora para entender si ese 58 se va a fraccionar en muchas partes o se va a concentrar en una única oferta. Por el lado del oficialismo, es cierto que el número es bajo, hay un porcentaje de indecisos y esto obviamente no está contemplando votos positivos. O sea, podemos estar hablando que el gobierno está en un nivel de 35% para compararlo con aquel nivel de 48,2% del 2019. Eso significa que hay una pérdida que en nuestros registros está en torno al 20-22% de votantes propios. Es muchísimo. Que en octubre del 2019 votaron al Frente de Todos y que si hoy uno les pregunta, si hoy fueran las elecciones, ¿a quién votaría? Están diciendo a una fuerza opositora o no sabe, no contesta. Esto es una señal que nos empieza a dar una pauta de en qué condiciones competitivamente hablando está yendo el gobierno en las elecciones. Faltan todavía unos meses, pero también es cierto, y esto vale aclararlo, las elecciones legislativas no suelen ser grandes elecciones para los oficialismos. Si nos guiamos por los antecedentes, aquella elección de Alfonsín de 1985, de 43,6% de los votos, sigue siendo la mejor elección
legislativa de un oficialismo. Bueno, la de 2017 de Juntos por el Cambio también fue muy buena, ¿no? Excelente para un oficialismo, estuvo muy cerca de ese nivel, 41,7, perdón, muy cerca de eso, con lo cual, digo, el gobierno todavía está en condiciones de aspirar a llegar a ese 40%, que seguramente le da un buen resultado electoral. Habrá que ver cómo reacciona la economía de acá al momento de votar, ¿no? Interesante análisis. Muchísimas gracias, no, Lucas. Por favor, un placer. Gracias por la invitación. Bien, vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a hablar de Sergio Berni y de 400 policías.